Como habíamos visto en nuestro video anterior, nuestros bloques que delimitan un conjunto de declaraciones CSS se encabezan por lo que se llama un selector CSS. Vamos a ver ahora en esta secuencia de videos los distintos tipos de selectores más básicos que se utilizan, cabiendo la aclaración de que los selectores se pueden aplicar de maneras muy variadas y diría que de manera ilimitada, ¿no? La manera en la cual se pueden combinar los tipos de selectores. Pero vamos a comenzar viendo el selector básico que se utiliza, que es el selector universal, en el cual se coloca un asterisco, ¿sí? Y esto básicamente lo que está diciendo es que las declaraciones que se hagan aquí van a ser universales. Esto quiere decir que se van a aplicar a todos los elementos HTML que están en el documento. Si bien este estilo universal no se utiliza mucho, puede que en ocasiones se pueda utilizar para, por ejemplo, definir el font family, ¿sí? De esta manera, si nosotros tenemos una fuente que se va a utilizar eh, de manera global de nuestro sitio, ¿sí? La podemos declarar de esta manera y así todos los textos que vamos a tener, porque nosotros sabemos que queremos que tenga esta fuente, se aplican. Aún así, este selector universal, si bien parece que para eh, ocasiones normales no se usa, sí se puede usar combinado con otros selectores para especificar un conjunto universal de elementos que pertenecen a un grupo o están dentro de un contenedor, ¿sí? Vamos a ver cómo yo, si refresco, puedo ver que mis dos elementos, tanto el H1 como el P, están recibiendo la declaración de estilos del el selector universal. El siguiente tipo de estilo es el que ya habíamos visto, el selector de etiqueta, en el cual básicamente nosotros podemos poner el nombre, ¿sí? De nuestro elemento HTML, pero sin incluir lo que serían las flechas de apertura y cierre que lo rodean. Y aquí nosotros podemos definir, como hemos hecho antes, distintas propiedades, como por ejemplo el color para nuestro párrafo y para nuestro título también podemos decir que el título, color es green, como habíamos dicho, ¿sí? De esta manera nosotros lo que podemos hacer es declarar para un tipo de elemento que esté en el HTML. ¿Esto qué quiere decir? Que esta regla se aplica a todos los párrafos que dan nuestro documento y esta a todos los títulos con la etiqueta H1. ¿Sí? Si refrescamos esto podemos ver cómo inclusive los estilos están aplicados, combinados, es decir, primero está el universal que le pone el font family y luego se está aplicando también el estilo para el párrafo y en el caso del H1 el estilo para el H1. Asimismo, para entender cómo se pueden combinar y utilizar los estilos, puede ocurrirnos que tengamos la necesidad de, para distintos elementos, declarar el mismo set o bloque de declaraciones CSS, como por ejemplo en este caso que nosotros queramos que todos los H que hay en el sitio, todos los títulos, ya sean sin importar el nivel de anidamiento, todos tengan el color green yellow, ¿sí? Entonces, suponiendo que nosotros tendríamos un H2 aquí, este es un subtítulo, ¿sí? Y quisiéramos que el estilo se aplique. Entonces, en lugar de nosotros declarar de esta manera repetida, si bien esto se va a aplicar, nosotros podemos anidar los selectores, de manera que se pueden aplicar el mismo set de declaraciones a varios elementos a la vez, o mejor dicho, a varios selectores a la vez. Esta aclaración vale ya que más adelante vamos a ver que el selector, si bien puede ser básico, puede estar formado por varios selectores y todo ese selector compuesto que uno que puede escribir de acuerdo a las necesidades
pueden ser colocados separados por coma y de esa manera anidar distintos selectores o selectores compuestos. En este caso los selectores son simples, son solamente selectores de etiqueta y en este caso se aplica a todos los H1 hasta el H3. Si yo refresco, podemos ver que el estilo se sigue aplicando para mis dos elementos y vemos cómo inclusive en el navegador nos está mostrando que cuál es la regla que se aplica y nos marca que es el H2 que está en esta declaración de estilos que estamos viendo. Vale la aclaración que de la misma manera como este universal se aplica la fuente para todos los elementos y luego definimos estilos más específicos para los distintos elementos, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, decir que nuestro H2, ¿sí?, va a tener un font size de 18 píxeles y nuestro H1 un font size de 22 píxeles, ¿sí? Estas dos reglas también van a aplicar a los elementos, ¿sí?, de manera mucho más específica que la regla alineada. Entonces, si yo refresco esto, podemos ver cómo mi H1 tiene un tamaño que es el que declara en su regla más específica y lo mismo para mi H2. El siguiente tipo de selector que vamos a ver es el selector descendente. Para mostrar el selector descendente vamos a mostrar, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo nuevo, ¿sí? Vamos a colocar un elemento span eh, que tenga un texto diferente. Texto sin estilo. El selector descendente nos permite declarar que los estilos o las declaraciones, mejor dicho, se aplican a elementos que descienden de otro elemento. En nuestro caso tenemos, por ejemplo, nuestro párrafo y el span está siendo descendente del párrafo. Nosotros, si quisiéramos aplicar estilos de manera específica, podríamos decir algo como que colocando un espacio, agregar nuestro siguiente elemento. El selector descendente se hace de esta manera, se pone un selector, un espacio y el siguiente selector. En este caso, el selector es el selector de etiqueta P, un espacio y el selector de etiqueta span. Esto implica que quiere decir que estos estilos se van a aplicar a cualquier span que sea hijo directo o no directo de nuestro párrafo. Esto es importante porque podría haber quizás, no sé, otro span dentro, ¿sí? Eso quiere decir que este span también es considerado un hijo. Si bien es primero hijo del otro span, es también hijo del párrafo. Entonces, este span también recibiría los estilos que se coloquen. En este caso, por ejemplo, podríamos poner como el, el font weight para el span y podríamos poner el valor boulder, ¿sí? Entonces, es una buena manera, por ejemplo, en este ejemplo, podemos decir que, ¿sí?, el texto span va a estar colocado en mitad. Entonces, es una manera, de manera general, por ejemplo, esto, si quisiéramos que saber ya de antemano que cada vez que coloque un span dentro de un párrafo, quiero que este span se muestre en negrita. Entonces, de esta manera lo podríamos decir. De la misma forma, se pueden hacer estas combinaciones de elementos descendentes, eh, anidando, o mejor dicho, descendiendo en una jerarquía aún mayor, como por ejemplo, yo podría decir algo como que tengo un elemento párrafo, dentro de este elemento párrafo tengo un vínculo y dentro un span. Entonces decimos, eh, haga clic aquí sin miedo. Entonces, si nosotros refrescamos, vamos a ver que tenemos nuestro texto para nuestro párrafo, tenemos el aquí, vamos a poner un espacio para verlo,
Y supongamos que nosotros queremos aplicar estilos al span, que es hijo de el de, vínculo y es hijo de un párrafo. En este momento el span está recibiendo el texto en negrita por ser hijo de un párrafo, pero en nuestro caso quisiéramos quizás algo diferente, entonces podríamos colocar que para cualquier span que sea hijo de de, un vínculo y dicho vínculo es hijo de un párrafo, nosotros podemos querer que nuestro font weight sea normal, ¿sí? Y a su vez podemos decir que para nuestro PA el color es blue. Si yo refresco esto, podemos ver cómo el vínculo ahora es azul, ¿sí? Y el span ha dejado de tener el estilo de negritas y podemos verlo inclusive en el navegador como para la regla PSpan es sobrescrita por la de PASpan. Más adelante vamos a ir viendo cómo se define para el navegador cuál es la regla que debe sobreescribir a cuál. Es decir, hay una regla que tiene prevalecencia sobre las anteriores y en base a qué navegadores se define cuál tiene más validez que el anterior. Pero nosotros podemos ver cómo, usando las declaraciones descendentes, podemos declarar estilos de una manera muy particular y de esta manera, teniendo en cuenta que nosotros sabemos cuál es la estructura de nuestro HTML, apuntar a elementos más específicos que cumplan con esta regla de jerarquía en el HTML. de, Otro de de, los selectores y además, eh, en mi opinión, uno de los más utilizados cuando se hace el diseño de un sitio web y de una aplicación web es el selector de clase. de, ¿Qué sucede? Van a haber muchas ocasiones y en realidad es lo más normal cuando nosotros queremos crear una aplicación o un sitio que siga un diseño estándar o mejor dicho consistente a través de las distintas páginas y a través de las distintas secciones, entonces de, eh, direccionar los estilos solamente a los párrafos puede no ser lo más conveniente. Siendo así que, por ejemplo, nosotros queramos definir que hay ciertos estilos que se aplican a ciertos elementos y que esos elementos seamos nosotros los que nos encarguemos de etiquetarlos, por así decirlo, o mejor dicho, de identificarlos o de colocarles una identificación. Como habíamos visto, uno de los atributos más usados que tienen todos los elementos HTML es el atributo class, ¿sí? En el cual nosotros podemos decir, colocar una clase a este elemento P, ¿sí? Y colocar algo como, este es un texto muy importante y tiene que ser mostrado de manera acorde. ¿Sí? De esta manera, por ejemplo, nosotros, eh, entonces, ¿cómo haríamos nosotros si quisiéramos apuntar y solamente estilar este elemento? Entonces, para estos casos, nosotros podemos utilizar el selector de clase que se hace escribiendo un punto y luego el nombre de la clase. ¿Sí? El texto que hemos colocado acá, destacado, es el que se coloca, pero seguido con el punto. Cuando colocamos el punto, lo que estamos diciendo es la clase destacado, básicamente. Podemos ver cómo mi IDE me está diciendo que esta regla se va a aplicar a cualquier elemento, no importa que sea, no necesariamente tiene que ser un párrafo, que tenga la clase destacado. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo podría agarrar y decir que el font weight será 900 para este tipo de párrafo. Podríamos decir que el textalign es a la derecha, o mejor aún, podríamos decir que quiero que este elemento flote a la derecha y tenga un ancho particular de 50 píxeles. Si yo refresco, pero no había guardado el párrafo, de,
podemos ver que a la derecha de mi sitio está el texto en un ancho de 50 píxeles. Quizás no es el mejor tamaño, podríamos elegir quizás algo como 100 y colocar un margen right de, por poner algo, 30 píxeles. Si yo refresco esto, D, D, podemos ver cómo el contenido ha cambiado. Este texto se muestra a la derecha. Por supuesto, estamos mostrando solamente texto de cualquier manera, pero nos da una idea de cómo, por ejemplo, si fuera una revista, podríamos encargarnos de los textos que son las partes highlight de la revista o de una nota, o en el caso de una aplicación, si nosotros queremos tener cierto texto que se destaque, bastaría con colocar esa clase destacado al elemento P, o quizás no solamente al elemento P, sino puede ser a un div o cualquier otro elemento que contenga dentro texto y que tenga sentido colocar estas reglas de estilo, ¿no? Em, Quizás podríamos decir que en este caso el font color es el color es black para diferenciarse del resto y podemos verlo a la derecha. Los selectores de clase, de la misma forma que con el selector de etiqueta, se pueden ya sea anidar, destacados, inclusive se pueden anidar no solamente con texto de clase, sino que también, como por ejemplo, con los H1, ¿sí? Es importante que, como dije en un momento, D, cada selector es posible utilizarse ya sea con anidamiento o con selectores descendentes. Acá también podríamos decir algo como cualquier span y colocar algo como destacado, ¿no? De esta manera podríamos decir que es D, cualquier elemento hijo de un párrafo, hijo de un vínculo, hijo de un span que tenga la clase destacado, ¿sí? Volviendo a los ejemplos anteriores, para seguir reforzando este concepto de que todos los selectores CSS se pueden utilizar de manera anidada o combinada para obtener resultados globales de acuerdo a las necesidades de diseño que ustedes tengan. Y el último de los selectores, al menos básicos, que vamos a ver es el selector for ID. De la misma forma que con el selector de clase, nosotros podemos identificar a un elemento por el ID, ¿sí? El elemento destacado. Y podríamos decir que tiene algo así. No va a flotar, queremos que tenga menos negrita. No nos interesa el ancho, el párrafo, pero por ahí decimos que queremos que sea gris. Y también podríamos decir algo como font style y decimos que es itálica. Como habíamos visto cuando veíamos los elementos HTML, hay otro atributo que es muy utilizado. Si bien en el caso de los estilos normalmente no ocurre que sea necesario, pero puede haber una ocasión en la cual, por alguna razón en especial, cierto elemento en la página en específico necesita estilos, entonces el selector por identificador se puede utilizar. Al igual que el de clase, el ID se coloca este texto. A diferencia de la clase, ¿sí? Este se identifica con un hashtag D, y como este ID tiene que ser único para los elementos del HTML, entonces solamente se van a aplicar los estilos a este párrafo que tenemos en particular. Este es un elemento destacado. Si refrescamos, podemos ver que este elemento, como habíamos especificado, se le aplican los estilos para el ID solamente. Inclusive tiene una mayor precedencia en el caso del color y otros estilos que los anteriores, por eso es que se determina que por ser ID algo mucho más específico, ¿no? De todas formas, la regla y la manera de poner como dije,
ponderar la precedencia de declaraciones, la vamos a ver más adelante en los próximos videos. Bueno, hasta aquí vimos lo que serían los selectores básicos que se usan en CSS. De mi parte les recomiendo que investiguen. Pueden buscar algo en internet que se llaman CSS cheat sheets, ¿sí? Es muy común encontrar PDFs o imágenes muy útiles que les van a permitir a ustedes tener una idea de los selectores, fíjense los tipos de selectores y una idea de los más utilizados en la web y también de las distintas propiedades y posibles valores que pueden tener. Entonces, más allá de tener que aprenderse todas estas propiedades, estilos, selectores de manera de memoria, contar con esta pequeña ayuda visual le va a permitir de manera rápida darse una idea de al menos por dónde puede estar lo que ustedes necesitan para eh, estilar sus elementos dentro de la página. Sin más que decirlo, espero en el próximo video para que comencemos a ver la precedencia de selectores y los demás cosas que se utilizan para el estilado con CSS. Hasta la próxima.